Hola estudiantes de quinto básico, sean bienvenidos a la clase número 4 de lenguaje y comunicación. Les habla el profesor Felipe Rodríguez y les doy la más cordial bienvenida. Lo que hoy veremos es comprender una narración a partir de los elementos del espacio donde suceden sus acciones. Pero, ¿cómo aprenderemos? Identificaremos los elementos básicos del espacio narrativo en un relato. Pero primero, pensemos. Número 1. ¿Qué es el tema? ¿Qué es lo que sé acerca del espacio narrativo? ¿Lo he visto en años anteriores? Número 2. ¿En qué situaciones he usado este contenido? ¿Para qué me sirve saber acerca del espacio narrativo? ¿Por qué es importante? Número 3. ¿Qué preguntas me surgen a partir de este concepto? Para comenzar, te invito a ver la siguiente imagen. ¿Qué ves en esta imagen? ¿Qué es lo que logras visualizar a partir de los elementos de la imagen? Detén un momento el video e investiga de qué se trata. Para comenzar, podríamos decir que podemos ver un pájaro desvanecido, ¿cierto? Acompañado de una rosa roja y que al parecer el ambiente que lo rodea es un poco triste, ¿verdad? Para contextualizar, estamos viendo una imagen relacionada con el texto narrativo llamado El ruiseñor y la rosa. Un texto escrito por un inglés llamado Oscar Wilde. Podemos analizar el espacio narrativo a partir de los elementos que rodean esta imagen. ¿Dónde podemos encontrar estos elementos? ¿En qué lugar? Ahora nos preguntamos, ¿qué es el espacio narrativo? ¿Cómo podemos describir un espacio narrativo? ¿Cómo podrías describir el espacio que te rodea? Te invito a detener el video y analizar el espacio que te rodea. ¿Cómo es? ¿Qué sentimientos predominan en lo que te rodea? Bien. Ahora me gustaría que pusieras atención a la siguiente imagen. ¿Qué es lo que ves allí? Podemos ver que se trata de una araña. ¿Qué tipo de araña será? ¿Qué características posee? Esta araña se trata de la araña tigre, comúnmente conocida en nuestro país, y que se dice que pelea contra la araña de rincón. Sus características son que es velluda, ¿cierto? Y tiene unas patas bastante largas y que suele caminar muy lento. ¿Por qué pongo esta imagen acá? Hoy lo que vamos a hacer es leer un texto narrativo relacionado con esta imagen, la araña. Y el título es La araña tirula. ¿De qué crees que trata este título? ¿Qué es lo que ocurrirá en esta historia? Acompáñame a leer en conjunto. La araña tirula habitaba la bodega de una casona de campo construida en las afueras del pueblo de Caleu. Por las noches, mientras la familia dormía, se ponía a recorrer las habitaciones en busca de las migajas que los niños accidentalmente botaban al suelo. En uno de esos paseos nocturnos descubrió una abertura que le permitía la entrada a la habitación del más pequeño de los hermanos. Tirula era una araña que provocaba temor. Sabía que asustaba a todos con sus patas largas y velludas. Era inofensiva, pero los hombres la llamaban araña de rincón, cosa absolutamente falsa, pues ella
era justamente la que evitaba que ésta se acercara a los hombres y les pinchara con su veneno. Pero eso los adultos no lo sabían. Por eso debía ocultarse como si fuese una peligrosa especie para la humanidad. Todo lo anterior la hizo reflexionar si entrar o no al cuarto del chico. Había visto que su madre, después de la ducha tibia y de la postura del pijama, le había subido a su habitación un vaso de leche y un trozo de pan con mantequilla. Y Tirula tenía mucha hambre. Por eso se deslizó bajo la abertura de la puerta y entró a la pieza del niño. Este dormía plácidamente, agarrado a un perro de peluche que no cerraba los ojos. Tirula miró hacia el velador y vio el vaso medio lleno y el trozo de pan. Era la merienda del niño. En ese preciso momento sintió que algo se deslizaba bajo la cama. La única capaz de hacerlo y por lo que se le podía identificar era la temida araña de rincón. Tirula se protegió contra una de las patas del velador. La araña de rincón no pretendía la merienda del chico, sino picarlo directamente en el cuello desnudo. Tirula se sintió en la obligación de evitar esa mordedura. La araña de rincón era, aparte de rápida, fuerte y agresiva. Pero la madre de la araña Tirula le había enseñado a ella cómo enfrentarse a las maléficas arañas de rincón. Era el momento del duelo, el cara a cara. A Tirula le temblaban las patas traseras, pero lo disimulaba muy bien. Por su parte, la araña de rincón sonreía y dejaba ver la punta de su aguijón. Subió por la pata de la cama y se detuvo a tan solo 20 centímetros del cuello del niño. Tirula se lanzó por el lado contrario para detener el avance de la asesina. En mitad de la noche, solo el inocente ronquido del niño rompía la fragilidad de las formas. Tirula tenía las patas largas y éstas le permitían dar grandes zancos y redoblar la distancia de la ágil araña de rincón. Por fin se interpuso en el camino. ¿Qué pasará? ¿Quién ganará en este duelo? Vamos a ver. El aguijón de la de rincón se alzó enhiesto al cielo, dispuesto a caer sobre el invasor. Tirula hizo lo que le enseñó su madre. Levantó el abdomen, flectó las patas delanteras y de un solo y certero golpe le dio una patada a la araña de rincón. La fea y mala araña cayó al suelo y, sabiendo que la otra era capaz de vencer, huyó por la abertura de la puerta. Tirula celebró el triunfo y miró al niño que dormía. Su cuello estaba salvado. Con el derecho que da la victoria, subió hacia el vaso de leche y se puso a beber y masticar las diminutas migas de pan como premio a su valentía. Esta acción heroica nadie la sabría jamás, menos el niño, pero era su naturaleza, tal como para Tirula era resguardar desde siempre el sueño de los peques. ¿Qué les pareció este cuento? ¿Están de acuerdo con su final? Después de haber leído este cuento, vamos a ver de qué se trata entonces, después de responder estas preguntas. ¿Creen que los actos de generosidad como el que hizo la araña Tirula valen la pena? ¿Por qué? Para responder esta pregunta, leamos. Los actos de generosidad son sumamente importantes porque nos permiten ayudar al otro sin esperar nada a cambio. Fue muy valiente entonces la araña Tirula, ¿cierto? Y muy generosa a la vez. Entonces vamos a ver de qué se trata el espacio narrativo. ¿Qué es el espacio o ambiente en una narración? El espacio en una narración es el lugar donde ocurre la acción. Es presentado por el narrador o el personaje. Es el entorno donde sucede la historia y puede ser físico, psicológico o social. Este puede ser físico, que es el lugar donde suceden los acontecimientos, que pueden ser abiertos o cerrados. Puede ser un bosque gigante o en una habitación pequeña. También puede ser psicológico, que es la atmósfera espiritual que envuelve a los personajes y a la acción, ejemplo, la tristeza. Bien. O también puede ser social, que es el entorno cultural, histórico, económico, social, donde se desarrollan los hechos. Este aspecto es muy importante, el espacio social, porque nos indica de qué tiempo o en qué cultura estamos hablando. Bien. Entonces, en términos simples, el espacio narrativo es el entorno que rodea al personaje y a sus acciones. Y puede
subdividirse en tres aspectos: físico, psicológico o bien social. Practiquemos. Lo que vamos a hacer ahora es analizar el espacio narrativo del cuento que hemos leído. Podemos identificar los tres tipos de espacio narrativo, ¿cierto? Espacio físico, psicológico y social. El espacio físico de este cuento podríamos identificar que se trata de una habitación de un niño en el campo. ¿Estás de acuerdo? Por otro lado, encontramos el espacio psicológico, que podría ser alegría, defensa, valentía, por qué no decirlo, y también de generosidad de parte de la araña Tirula. Y por último, en el espacio social podríamos destacar que se trata culturalmente de una familia que vive en el campo. Bien, este espacio social es súper importante porque nos relata un poco en qué contexto estamos hablando. Podríamos decir que se trata de una familia que antiguamente vivía en el campo. Recordemos que en nuestro país, hace muchos años atrás, la mayoría de las personas vivía en el campo. En cambio, hoy la mayoría vive en las ciudades, ¿cierto? Súper. Trabajo individual. Ahora te toca a ti. Instrucciones. Ingresa a Google Classroom y haz clic en tarea clase 4. En ella deberás indicar el tipo de espacio existente en los textos. Es decir, en la actividad usted tiene que leer los fragmentos de textos y determinar de qué tipo de espacio narrativo estamos hablando, si es físico, psicológico o bien social. Bien, una vez terminada, recuerda que debes guardar y enviar al profesor. Y finalmente, número 3, realiza el ticket de salida una vez que hayas terminado. Ahora llegó el momento de finalizar esta clase. Para eso vamos a recordar que el espacio de un texto narrativo puede ser desarrollado por el narrador y es importante porque completa las acciones y características de los personajes, lo que nos permite conocerlos mejor. El espacio puede dividirse en tres aspectos: físico, psicológico y o social. Bien, entonces esto se complementa con lo que vimos en la clase número 3, que vimos algunas características de los personajes, ¿cierto? Tanto físicas como psicológicas. Ahora vimos el espacio narrativo, el espacio que rodea a esos personajes y a sus acciones. Y esto nos va a permitir comprender mejor los textos que leemos. Para finalizar, completa el ticket de salida en Classroom. Recuerda hacer clic en tu respuesta y después en entregar. Recuerda, si tienes consultas, escribirlas en Google Classroom también. Nos vemos en la próxima clase. Que estén bien.